Mario Esbedeñú, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, buen día, ¿cómo te va, Daniel? ¿Cómo andás? Bien, bien, Mario. ¿Qué tal la economía este año? ¿Cómo la viste? ¿La viste con esos brotes verdes que dicen desde el PRO y se emocionan y dicen, sí, es el gran año? Yo creo que la realidad lo dan los indicadores en materia económica y no todos los políticos, como recién hablaba con Tombolini, digamos, que es Mm, un economista destacado, este, empiezan a decir las cosas tal cual son, sino privilegian la política sobre el termómetro que son las estadísticas. En ese sentido, creo que puede haber algunas variantes, algunas mejoras en algunos sectores de la economía, pero no se puede decir que la economía es la que está mejorando. Esa es la aclaración que merece esta frase a veces que dan los políticos, porque hay sectores que crecen más que otros, hay otros que se acomodan y hay otros que todavía están con un atraso muy importante. En ese sentido, la obra pública, por ejemplo, en algunos de los indicadores que mejoraron, que es el tema de la ocupación en el sector de la construcción y lo que es la energía, el cemento, los combustibles que tienen que ver con la obra pública o el hierro, eso se está produciendo alguna sensación de mejora, pero la fuerza del Estado es la que está marcando las cosas. En ese sentido, también ahora pronto, según ya están apareciendo las primeras líneas de crédito en el sector de la construcción, para la parte de vivienda también va a sumarse. No tenemos que olvidar de que ya hace 5 años que todo lo que es vivienda urbana y para aquel de medios y bajos recursos está eliminado o no se está haciendo nada. Los planes del FONAVI no tienen trascendencia ante el importe que requieren los usuarios. Esto es importante ya que hay un impacto sobre todo lo que son alquileres y mm, ocupaciones y estos son realidades que tiene tanto a nivel nacional como las provincias y los municipios. Esto creo que es lo que es uno de los brotes verdes que se ven. El sector de la producción, que el año pasado fue el primero que marcó una mejora, el comercio exterior de granos estábamos bien, a pesar de que los precios no son muy competitivos, pero la realidad climática nos dio un golpe importante. Nosotros en mm, la provincia tenemos una especie de doble golpe porque en la integración de la economía provincial es muy trascendente lo que hace el sector primario, en lo que es el Producto Bruto Provincial, y bueno, la lluvia nos trató muy mal, la crecida de los ríos mm. también en la parte ribereña, y el uso de las islas para la ganadería. Fíjate vos algunos números, eh, la parte arrocera tiene una reducción de casi el 38%. Los precios que se están vendiendo hoy en la ganadería son más bajos en los remates, en todo lo que sale en los diarios, inclusive de promedios, que hace un año y medio. Esto es consecuencia de que la gente está más desesperada por sacarse esta hacienda afectada por las grandes lluvias que de hacer negocios. Es decir, hoy ya el beneficio para el pequeño productor, y lo hemos visto en estos remates que alentó el gobierno, han estado más interesados en no perder todo que sacar un buen precio. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que vos preguntás, que es cómo Mm. después estos números, estos resultados, actúan en la economía. El único sector también que tiene algún brote verde en la provincia es el sector vinculado a la madera. Estamos el año pasado y este año con un sector donde ya hay mucha actividad creciente y creo que todavía estamos en lo que tendríamos que planificar mejor y usar la estructura de los parques industriales para poner valor agregado, tanto en el tema del arroz, en la madera, y tratar de que algunos sectores también vayan poniendo algo más en corriente, porque la desocupación es muy alta. Si miramos la propia encuesta oficial que ahora está disponible, hay dos cosas que me preocupan mucho, Mm. que es los índices de pobreza e indigencia que hay, que están al filo del 40%. Esto trae, aparte de la marginalidad, trae el tema de drogas, trae el tema Sí. de prostitución, todo el tema de los hacinamientos. Esto es malo socialmente, ¿no? Ujú. Vos decías recién en tu introducción, ¿la construcción está mejorando? ¿Vos tenés indicadores concretos de la construcción? Sí, sí, hace 2 meses que empezó a mejorar la construcción y empezó un tema que quisiera explicar.
Sí, Antes, todo lo que eran construcciones y refacciones en las casas, que era lo que capturó parte de ese personal que no estaba trabajando a nivel empresario, a nivel, como se dice, sí, industria de la construcción, el menudeo, digamos, era un trabajo informal. Entonces, vos tenías que esa persona cobraba por ahí un poco del subsidio de la construcción, otro poco era esto, y estaba dentro de los desocupados. Esos, al aparecer todo lo que es la construcción formal por medio de empresas, eso mejora y también los indicadores son mejores. En ese sentido, lo que yo veo, algún tipo de actividad. Ya hay 3 o 4 obras importantes que en Corrientes se están desarrollando, que van a mejorar. Fíjate vos que para Corrientes el gobierno nacional, que es el gran aliado, digamos, para superar nuestra situación económica, estamos en 86.000 millones de pesos lo que invertiría en este año el gobierno nacional. Estamos hablando de 3.400 millones de pesos en infraestructura y todo lo que es la asistencia social, que es lo que más se ve. También tiene que ver con que se está armando una cuestión vinculada a la parte política. Estamos viendo de que este año tenemos en la única provincia del país la posibilidad de elegir la máxima autoridad, que es un gobernador. Bueno, la nación que ya aprendió, porque una de las cosas que se evidenció y que mostró en la calificación ahora que dieron los organismos internacionales al país, es que este desgaste político que hay es muy contraproducente. Y bueno, también la contracara es que el gobierno nacional ve que en esa provincia donde hay una disputa electoral adicional, como es la de gobernador, hay que dar mayor apoyo, porque aprendieron, o lamentablemente esto no es una buena señal republicana, no es una buena señal republicana. Las posibilidades de la acción social ayudan mucho al resultado de los votos. Se vio inclusive mucho acá ahora en la elección de intendentes. Hay una realidad, sin menoscabar los esfuerzos ni la representatividad de los que son elegidos. El aparato político tiene que estar alimentado seguramente por el aparato social. Así como ahora hay un nuevo indicador, una nueva visualización de la economía, que es que hay los lectores de la economía o los grandes desarrolladores, inclusive el uso de los medios públicos y de Internet, como recién vos mismo tratabas con un ejemplo, Tombolini, digamos, hace que la disputa se lleve a un mixto, es decir, el que tiene visualización y idoneidad discute con los políticos. Ese es el escenario, y esa es la consecuencia, por eso te decía, de la baja calificación que obtuvo internacionalmente la Argentina, porque si hubiera seguido, según dicen los diarios económicos de Inglaterra y de Estados Unidos, Prat Gay siendo el ministro de Hacienda de la Nación, la calificación de Argentina internacionalmente hubiera mejorado, porque justamente todos miden o dicen que jamás Prat Gay hubiera tomado esta naturaleza de crédito, porque él estuvo trabajando, como de 100 años, como estos bonos que se están largando, digamos, que es lo que hace que el PRO pueda estar con una actividad económica estatal bastante estable. No hubiera entrado en este tipo de endeudamiento, que no es conveniente. Fíjate vos que la tasa de interés es altísima, las pautas para tomar estos créditos nos afectan como sociedad, porque es como cuando alguien, viste que antiguamente, ahora las pautas sociales han cambiado, ¿no? Pero cuando algunas empresas tomaban dinero del mercado marginal, entre comillas, usureros o prestamistas, o las cuevas, digamos, a esa empresa se la miraba con otros ojos, es decir, afectaba lo que se llama la credibilidad, que tiene que ver con el crédito. Y nosotros entramos en ese rango ahora al tomar crédito tan largo, y como país no es bueno, y básicamente con el gran fracaso que tuvo Macri acá, que era la expectativa de inversiones que iban a venir del exterior. El que hace un proyecto, el que hace una expectativa de inversión en un lugar muy distante del mundo, inclusive los fondos que hay hoy, tienen en cuenta todos estos factores. Sí, una cosa que no me queda claro. Este mes bajó nuevamente el porcentaje, bajó en la estadística el consumo de bienes comestibles. Como que la gente sigue comprando menos para comer. Sí, la gente, te explico eso, digamos, que es, por eso te decía yo, que la situación de los brotes verdes, cuando hablábamos de eso, que se le dice hoy como un simbolismo,
es contradictoria y en todos los sectores no se está dando igual. Lo que pasa es que desde noviembre en adelante la gente, por tener menos recursos, se estuvo endeudando. Entonces la gente, cuando va con su tarjeta de crédito a comprar, no es que no quiere comprar más, sino no le da su crédito, están muy limitados y están endeudados. Y por otro lado, la gente se hizo un hábito de gastar menos porque sabe que la situación ya han asumido, la familia, las personas, que estamos viviendo un momento de crisis, un momento de necesidades, y que hay que regular los gastos. Esto es lo que impacta en ese indicador que vos ves. Hasta las criaturas le piden a veces menos dinero, no le piden los padres para hacer esa compra. Estoy diciendo una cosa menor, pero muy reflexiva y representativa. Le piden esa moneda que a veces le dan los padres, o el pequeño billete para que hagan una compra en el kiosco. La venta en los kioscos escolares, por ejemplo, cayó sustancialmente. Bueno, este es un indicador de que la familia va tratando de acortar los gastos, y este es lo que vos viste. Cuando yo recién te referenciaba de que Corrientes aumentó la pobreza, la indigencia, está vinculado justamente a esto. Cuando vos tenés un indicador de que cerca del 39% al 41% de una provincia está al filo en las lecturas oficiales de pobreza, tiene que caer el consumo, y el indicador que vos bien te parecía que era contradictorio a lo que yo decía. La gente se autorregula, la gente trata de comprar segundas marcas, la gente trata de ahorrar, por eso bajó el uso del vehículo, el tema del combustible lo refleja, el tema de la reducción, fíjate vos, del consumo de energía, la gente es más cuidadosa de que aumentaron las tarifas y cuida más la luz en la casa, y eso todo impacta en ese número que vos leías, ¿no? Los brotes verdes por donde vienen, ¿sirven para esta parte del país? Digo, ¿se va a ver reflejado en la economía? A ver, se ve reflejado en la economía, es cierto, como vos marcabas bien, pero ¿sirve para bajar esos índices que son alarmantes de pobreza e indigencia? Y lo que va a cambiar es el tiempo, digamos, lo que parecía que ya era inminente y vamos a tener una mejora sustancial, va a ser más lento, y a mí me inquieta un poco que se entra en este proceso electoral donde la disputa entre los postulantes de determinados cargos debatan o pretendan revisar toda la economía, y uno argumente los años anteriores, otro argumentan lo de ahora, y eso es traumático desde el punto de vista técnico, profesional, es traumático para tomar resoluciones de inversión. Eso creo que este periodo preelectoral nos va a afectar la mejora. En Corrientes esperemos que podamos reconstruir rápidamente el sector productivo, porque fíjate lo que se da una situación así ambivalente. Por un lado, el tema de la carne, que nosotros somos productores y una buena parte de nuestro producto bruto es la ganadería. Ahora está saliendo una cosa que se rezaba y se pedía en el sector básico, que es la cuota Hilton, es decir, los cortes de carne de mayor valor, la posibilidad de exportar, que está trabajando muy fuerte la Nación en colocar en los mercados, y está saliendo algo, y justo nosotros tuvimos que sacar Hacienda de la provincia en un volumen espectacular, cerca del 12 al 13% de la Hacienda de Corrientes fue a las provincias fronterizas o más lejos, a consecuencia de que se nos achicaron los campos, a consecuencia de la lluvia y la crecida de los ríos. Entonces, esto también va a estar mostrando de que hay sectores que van a estar influenciados. Fíjate que no se habla mucho, pero en Corrientes la horticultura, todo lo que es cultivo bajo cubierta, que está muy bien posicionado, bajó casi un 50% la presencia de los productores correntinos, tanto en las ferias que hay en toda la provincia, como en el mercado central de Buenos Aires y en Santa Fe, ¿no? ¿Y por qué bajó? ¿Por el tema climático? Exactamente, no, porque hay una pérdida muy importante en el sector productivo. Fíjate vos que en Esquina, Santa Lucía, Goya y algo en la parte cercana a Virasoro, Santo Tomé, donde teníamos algunos polos que estaban creciendo sustancialmente. También se va a producir algo en la parte de citrus. Ha sido impactado, es decir, el volumen de lluvias que hemos tenido nos va a jugar en contra. Es una circunstancia ajena a la política, pero que la política tiene, esta es la contradicción, digamos, la propia política tiene que asumirlo y cambiar los ejes, cambiar
todos sus paradigmas y buscar nuevos objetivos en el planeamiento provincial, sí, ¿no? sí, en todo caso la política lo que tiene es que crear los marcos necesarios como para sobrellevar estas situaciones, ¿no? Y bueno, eso es lo que referencio, es decir, el Estado tiene que acompañar al productor, pero encontrarle los caminos. La asistencia financiera hoy empezó a aparecer algo, pero muy cara. Hay que ayudar, digamos, la emergencia económica. Nunca pasó esto, que antes la nación demoraba, ahora rápidamente salió la nación y sin embargo la provincia está todavía tratando de calificar y de emitir los certificados que hace que uno tenga el beneficio que significa tener esta desgracia de que le impactó el mal tiempo, y todo esto exige que rápidamente haya que atender, ¿no? Corrientes, acá la administración provincial está siendo relativamente ineficaz porque los de la producción están dedicados a hacer caminos, los de vialidad no hacen nada. Entonces hay que trabajar para el productor, hay que trabajar para los organismos privados, para tratar de que, superado esto que todavía falta 2 o 3 meses, tratemos de volver las cosas al estado anterior. Va a haber que aliviar los desagües. Se estuvo trabajando solamente ahí en la zona de Riachuelo y de San Luis. La provincia tiene problemas parecidos, pero tampoco podemos traer, como se hizo ahora, una draga de Rosario para limpiar el Riachuelo, que es del año 47, es decir, tenemos también que mejorar y planificar bien. El Instituto Correntino del Agua es una gran institución, pero que en el campo, en la realidad, es decir, por eso se llama eficacia de gobierno, es decir, si vos lo mirás en una carpeta parece de 10, digamos, y en la práctica es de 4. Sí. Hay una vieja frase que siempre la enarboló el peronismo, porque la dijo en su momento Juan Domingo Perón, que tiene otro origen, que decía: la única verdad es la realidad. Y la realidad es que acá, hoy, con la tecnología, con todo lo que se tiene, sorprenderse por una lluvia intensa me parece que es no mirar los indicadores. En los últimos tiempos escuché mucho hablar del ingeniero Liceo Popolicio. El ingeniero Liceo Popolicio... tarde de Popolicio. Sí, pero después de que no es más funcionario y de que Mario, sus proyectos, los trabajos que hizo Popolicio, igual que trabajó en algún momento Ardoy o el propio ingeniero Valderiote, que hicieron aportes intelectuales muy valiosos, no son tenidos en cuenta, digamos. Pero hay una cosa que forma parte del derecho público, que es la previsión, por eso se llama presupuesto. Acá nosotros en toda la acción del Estado somos post-mortem, digamos, actuamos después que el daño está provocado, y eso cuesta el doble, y al ciudadano el efecto le cuesta también un importante patrimonio que es afectado. Sí, y lo que me quedaba pensando, el ingeniero Liceo Popolicio, ¿hace cuántos años que murió? Todo el respeto, todo el cariño. Ahora, ¿no se puede, el Estado tiene que salir con una coyuntura a actuar en el después, a quejarse por otros, pero en el antes nunca se quejó, nunca habló de esto? Y bueno, es justamente lo que yo te referenciaba, te cuestionaba justamente, pero fíjate un detalle si vos querés valorar eso. Se han hecho innumerables desagües, aliviadores en muchos sectores de la producción en Corrientes, pero después de 4 años, 3 años, la ley del ICA prevé tener comité de cuencas. ¿Qué es esto? Son comisiones de los frentistas, los que están alrededor de esos desagües, que tienen que mantenerlos junto con el Estado. Bueno, acá se hacen los desagües, lo demuestra esta historia del Riachuelo ahora, donde por un lado muchos hicieron cosas en su beneficio y otras nunca se mantuvo. El efecto en algunos sectores en la provincia, sobre todo acá en el norte, hubiera sido cerca de la mitad del impacto de la lluvia si los canales, los desagües hubieran estado mantenidos y dentro de la ley. Acá los arroceros, el sector arrocero, maneja el agua como si fuera propia, digamos. Y Corrientes tiene un importante caudal de agua. Fíjate, voy a hacer un chiste de morbo. Acá muchos correntinos le preocupaba que venía Tonquis, que se quería llevar el agua, que quería manejar los espacios verdes del agua. No, ahora necesitamos a Tonquis para que se lleve el agua, ¿no? Sí, un poco así, pero bueno, el sector arrocero, este gobierno hizo una alianza estratégica, el ministro de la Producción es representante del sector arrocero. Sí, y la política de ese ministerio, de un ministerio que tiene que abarcar los 4 o 5 sectores más importantes de la provincia, está fuertemente dedicado a eso, y en ese sentido yo creo que no está mal. Lo que pasa es que tiene que tener sus secretarios y planes de gobierno simultáneos
que así como se desarrolla toda la alta tecnología en el arroz, que es con diques, con el sistema de manejo de agua, que son el secado cerca de la planta, todo eso me parece excelente. Yo nunca creo que el crecimiento es competitivo. El crecimiento, Sí. la habilidad, la eficacia del Estado está en que vaya todo junto, digamos. Es decir, el mismo criterio que se ocupa para los arroceros tiene que ser para los forestadores, tiene que ser para la ganadería, tiene que ser... En Corrientes, ¿cuántos frigoríficos hay? En Corrientes No somos una de las provincias más importantes en producción ganadera, y en Corrientes los frigoríficos no existen. Entonces ese valor agregado no se produce. Recién ahora con el tema de los parques industriales, que fue una cosa que, en una charla que yo tuve en una mesa redonda con los Rotarios, en la época todavía se vivía Popalicio, hace 7, 8 años, hablábamos de que había que hacer inversión y había que hacer los parques industriales, pero ¿por qué la provincia no lo hizo? Hay que mirar con objetividad y no tomarlo como una crítica. La provincia no hizo los parques industriales porque no teníamos energía. Es decir, uno puede hacer un parque industrial, que puede ser una carpeta, digamos, para que esa carpeta sea algo práctico, sea lo que espera la economía y se pueda desarrollar y sea multiplicador y le dé trabajo a la gente, vos tenés que tener una cuestión básica que es la energía. Y los proyectos y el camino comercial. Sí. Es decir, nosotros venimos muy atrasados en lo que hace a todos estos rubros que son básicos, que son esenciales. Sí, mi discusión, o mejor dicho, mi contrapunto con el tema del sector arrocero, que yo no discuto, creo que es uno de los sectores que no está mal, sino que entiendo claramente que la diversidad de la producción es la más equivalente, pero es el sector arrocero, es quizás el que menos mano de obra entregue. Sí, por supuesto, porque no se exige que después de plantar y recoger, hacer la cosecha, tenga valor agregado, digamos. Ahí en Mercedes hay una planta que está en este momento que va a ocupar cerca del 1,5% de lo que se produce arroz en Corrientes, que está por hacer algunos alimentos deshidratados, decir, una serie de cosas. Acá hay que tratar de que se vuelva a la actividad de los molinos. En Corrientes había 7 molinos muy importantes. La propia Bunge-Ibón, digamos, voy a hablar de historia, ¿no? Pero tiene que ver, la propia Bunge-Ibón, el 30-35% del arroz producido lo secaba y lo envasaba acá atrás de la Cuenca del Plata, ahí donde funcionaba hace 25 años para atrás, en un complejo había 2 molinos en Paso de los Libres, en Goya. Ahora quedaron solamente secaderos. Bueno, tiene que ser política de gobierno que acá el arroz tenga el doble de lo que es producirlo de valor agregado. Sí, lo llamativo es que tenemos en Corrientes quizás 2 productores de carácter internacional muy grandes y que tienen campos quizás de los más importantes que hay, según la información que yo tengo, no sé si es la misma que vos tenés, que son los productores del Grupo Clarín, especialmente en la zona de Mercedes y en la zona de Verón de Astrada, y el otro el propio George Soros. Sí, seguro, esos son los que manejan. El 63% de los kilos producidos salen de ese ámbito. Pero yo quisiera que eso, acá en Corrientes, se le ponga valor agregado. Fíjate vos que muchas de las políticas tienen que ver con los grandes grupos, es decir, el kirchnerismo en algún momento referenció de que se quería eliminar eso, y lo único que hizo fue consolidarse. Fíjate vos que el mercado comercial está consolidado absolutamente, todo el tema de las grandes cadenas de hipermercado y todo, digamos, y fíjate que ahora hasta le están regulando el Banco Central con normas sus propias tarjetas de crédito, digamos, ya que antes siempre se fijaba determinadas reglamentaciones a las tarjetas de crédito bancario, ahora ya se reglamentan las tarjetas extrabancarias. Eso significa que buena parte, yo sé cuánto es el porcentaje, cerca del 19% del dinero que se mueve en el país lo están moviendo estas grandes cadenas de hipermercados con tarjeta de crédito. Pero lo grave de esto, Daniel, lo grave, y que les tiene que hacer, yo quisiera esto, que la gente abra los ojos, que se fije la tasa de interés que le cobran usar estas tarjetas. Vos hablabas hoy, como una pregunta paralela, de la que bajó el consumo. Bueno, pero aparte de lo que bajó el consumo, mucha gente está consumiendo financiado, y si se financia con estas tarjetas, le cuesta casi un 50% más de lo que le cuesta a cualquiera que tiene una tarjeta de crédito bancaria. Esto es grave y hace que la gente
se le queme con su canasta familiar, con lo que necesita para comer en su casa, parte de su sueldo. Sí. Y acá en Corrientes tenemos, por ejemplo, los empleados públicos, el famoso adelanto dorado, ¿no? En Corrientes tiene varias vías de esquilmación, porque son sistemas de que le saca, digamos, el dinero, porque el riesgo de cobrabilidad es alto, no, es ínfimo prácticamente, y la tasa es alta. Se adelantan el sueldo y lo que es grave es que es importante la cantidad de gente que lo toma. El préstamo dorado del Banco de Corrientes cuesta el 42% y vos podés sacar al mes siguiente de que cobraste tu medio aguinaldo contra el otro medio aguinaldo que es los 5 meses posteriores. Bueno, es una tasa altísima dentro de algo sin riesgo. Después existen los que tienen alianza con el Banco de Corrientes, como Previsora, como algunos vendedores de moto. Hoy, el que compra una moto para ir a trabajar y se imagina ahorrarse el ómnibus, lo que significa todo el sistema de traslado urbano, le cuesta una moto, escucha bien, 230 veces, es decir, lo que vale el 230 de lo que le vale la moto si va a comprar con el dinero en la mano, en esas 20 cuotas, 26 cuotas que se venden. Y aparte te cobran un seguro. Fíjate vos cómo se va penetrando en la comercialización, y ahora las grandes cadenas también ahora tienen compañía de seguro. ¿Por qué? Porque hacen un autoseguro, digamos. Entonces el negocio se va reduciendo y se va concentrando. Cuando el negocio se concentra y lo manejan grandes grupos, después vos, así como hablabas del grupo Clarín El Arroz, tenemos pequeños grupos comerciales locales, tenemos pequeños esquemas, pero lo que nos importa a vos que manejás los medios y que querés ayudar a la gente a pensar, y yo que trato de sumarme a eso, es que el costo de vida en Corrientes está impactado por esto, y eso es lo que cuesta en el tiempo después, si se seguiría la voluntad política de desactivar o que esto cambie, que más tiempo va a llevar. Es así. Mario, un abrazo. Gracias como siempre. Igualmente, hasta pronto.